Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Muy bien, capítulo 17. Y vamos a leer acerca de la vida de Elías. Muy bien, estamos hoy, mis queridos hermanos, en aislamiento social. En esta semana, miren lo que es interesante, en esta semana y la semana pasada, pero esta semana yo vi varios videos, me llegaron videos de WhatsApp, me llegaron videos en Facebook, yo estaba viendo algunos videos ahí de comedia acerca de las personas, de que qué hago en este cuarentena, señores. Miré un video que está de comedia, ¿no? Que dice, bueno, ya limpié, ya lavé platos, ya cociné, ya leí mi Biblia, ya barrí, ya trapié, ya corté el pasto, ya leí libros, ya miré Netflix, ya comí otra vez y volví a ver otro Netflix y de todo esto, ya corté el césped, ya hice la tarea, ya y de todo. Y se estaban quejando porque solamente habían pasado un día. Yo sé que algunos de ustedes quizá hayan visto alguno de esos videos en medios sociales, pero eh, ¿por qué trato eso? ¿Por qué digo esto en estos momentos? Bueno, sabe que el mundo, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo, estamos nosotros viviendo en un momento de isolation, un momento de cuarentena. Muy bien. Y en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, vemos una historia de que tiene que ver, que tiene mucha relevancia a nuestra vida hoy en día. Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 17, dice, entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete. Miren cómo empieza la historia, muy bien. La historia empieza de que Dios le manda a Elías a que le diga al rey, muy bien, que no va a haber lluvia, no va a haber agua en esa área por un montón de tiempo. Y de hecho Elías dice después, solamente por mi palabra es que va a llover otra vez. Y miren el versículo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 2, capítulo 17 de Primera Reyes. Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo, aléjate de aquí y gira hacia el este y escóndete junto al arroyo Cherith que desemboca en el Jordán, y será que beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que alimenten allí. Familia, Dios manda al pobre Elías a la primera cuarentena de su vida, señor. Bueno, no sé de su vida, ¿verdad? Pero lo manda a cuarentena, le dice, vete papá, porque si no te metes en cuarentena te vas a morir. Saben, muchas de las veces Dios nos llama a cuarentenas. Y miren lo que pasa en el versículo 5 y 6. Entonces fue e hizo según la palabra del Señor, porque fue y se quedó junto al arroyo Cherit que desemboca en el Jordán. Los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebió del arroyo. Papá! Óigame, Elías no solamente fue cuarentena, pero el hombre estaba comiendo carne asada, ¿eh? Carne asada con su pancito al lado, con su garlic naan. Nah, bueno, quizás no garlic naan, ¿verdad? En fin. Tenía su pancito y su carne asada, y no solamente por la mañana, sino que también por la noche. Uy, ¿saben, hermanos? Dios manda a Elías a dar una profecía. Esa profecía mete a problemas en Elías. Y entonces con ese problema, Dios siempre le da una solución a nuestros problemas. Miren cómo es que se va y no solamente Dios le da una solución, sino que también le da de comer, señores. Carnita asada, ¿eh? Miren el versículo 7. Y sucedió después de un tiempo que el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra. Otro problema, o sea, Dios le había dado un río para que bebiera. Pero el río eventualmente se secó. ¿Por qué? Porque ya no llovía, ¿verdad? Segundo problema. Versículo 8. Dios le da la solución al problema. Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí. Mira, he mandado a una viuda que te provea. Ay, señores. ¿Saben?
Dios usa a personas para siempre proveer para nuestras necesidades. Dios usa sus métodos para siempre proveer por las necesidades. Problema del... Muy bien. Problema, versículo 17 y 18 dice, estando en Sarepta, estando con la viuda, miren el versículo 17, versículo 18 del capítulo 17, dice, ahora sucedió después de esas cosas que el hijo de la mujer propietaria de la casa se enfermó y su enfermedad era tan grande que no le quedaba aliento. Entonces ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para recordar mi pecado y matar mi hijo? Óigame, si usted está de guest en una casa y se le muere el hijo de la dueña y luego la dueña le viene a decir, tú has matado a mi hijo. Pues eso es lo que está pasando aquí en la vida de Elías. La viuda de Sarepta le está diciendo a Elías, papá, tú me mataste a mi hijo. Pero Dios siempre provee una solución a nuestros problemas. El versículo 23 dice, los versículos después dicen que Elías sube, Elías ora, Elías revive al niño y lo baja del segundo piso y le dice a la viuda, ahí está tu hijo que vive. Y Dios usa a Elías para revivir a una criatura. Al principio de la vida de Elías lo vemos, la Biblia que lo presenta como una instantánea de su relación con Dios. Y cómo es Dios por Dios en cada paso que toma. 3 años, mis queridos hermanos, 3 años de aislamiento pasa Elías. ¿Por qué lo digo eso? Porque en Primera de Reyes, capítulo 18, dice, pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías. Ay, ay, ay. 3 años después. Nosotros no podemos sobrevivir ni un día de aislamiento, ni 2 días, ni una semanita, mis queridos hermanos. Ahora imagínense Elías, 3 años de aislamiento total. Pues eso es lo que está pasando acá. Muy bien. La cuarentena. Dios levanta la cuarentena de 3 años. Muy bien. Y en el capítulo 18, versículo 1 y versículo 2 dice que había una hambruna. Y no solamente una hambruna, sino que una hambruna es extrema, no extrema, extrema, mis queridos hermanos. Hambruna severa. Esta cuarentena no condujo a la lluvia, perdón, esta cuarentena hizo que no lloviese y si no hay lluvia no hay agua y si no hay agua no hay vegetación y si no hay vegetación hay falta de alimentos. Versículo 5 en ese capítulo dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y todos los arroyos a ver si acaso encontramos pasto para darle de comer a las vacas, para darle de comer a los caballos, para que no, hermanos, ni las vacas ni los pobres caballos tenían que comer, no había hierba. Pero miren lo que es. En medio de esta cuarentena, en el capítulo 18 de Primera Reyes, versículo 4, hay una cosa muy interesante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Ay, 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 ay. This is getting good, this is getting good. Check it out. La Biblia dice que Dios en esta cuarentena al principio le dio, ¿qué cosa? Carne asadita y su pancito a Elías. Pero eventualmente, ¿qué pasa? Se secó el arroyo y el cuervo ya no llegó. En estos tiempos que Jezabel andaba buscando a los profetas también de Dios, bueno, a la escuela de profetas, que habían un montón también de 50 en 50, dice Abdías que los escondió, que Dios, ¿qué cosa? Los sustentó a pan y a agua. ¿Saben qué significa eso, mis queridos hermanos? Que Dios es poderoso para proveer carne y pan, pero también es poderoso para proveer pan y agua. En algunas ocasiones, joven, hermano, hermana que me estás viendo, en algunas crisis, Dios te va a proveer las, las vacas gordas.
pero hay veces que va a pasar y va a proveer las vacas flacas a pan y agua. Sin embargo, te quiero decir que nunca olvides que si es carne o si es pan o si es agua y pan, que es providencia de nuestro Padre Celestial. Y es allí en esos momentos que nosotros nos damos cuenta que si realmente nosotros seguimos a Dios por los panes y los peces o si seguimos a Dios por lo que Él es, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ama. Si es que seguimos a Dios por los beneficios o si es que seguimos a Dios por amor. A pan y a agua, señores. Ay, ay, ay. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y Elías eventualmente se encuentra con Acab, ¿verdad? Entonces sucedió cuando Acab vio a Elías que Acab le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? En inglés dice, ¿Are you Elijah, the troubler of Israel? En otras palabras, ¿eres tú el que es un, ¿cómo se llama? Un troubler, un troublemaker, ¿no? ¿Eres tú el que anda haciendo un relajo en esa tierra? ¿Eres tú el culpable? O sea, Acab le está echando la culpa a Elías de la pobreza y de la hambruna y de la crisis que está pasando en la tierra de los israelitas. Pero Elías le contesta. Elías le contesta en el versículo. Vamos a ver acá, ¿dónde está? Ya me perdí. Aquí está. Elías se ve acá con todos los hijos. Versículo 18, él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Miren cómo es, Acab le está tratando de echar la culpa, Acab le está tratando de echar la culpa a Elías por la crisis, pero Elías no se queda callado, está hablando con el rey, Elías no se queda callado y le dice, ¿sabes qué? Yo no soy el perturbador, yo no soy el que tengo la culpa. Realmente el que tiene la culpa eres tú y tu gente que se han apartado de los mandamientos de Dios. Y saben, quiero aclarar en este punto, Dios no trabaja de la manera de que si nos apartamos de sus mandamientos, que Dios va a mandar fuego o que Dios nos va a castigar. Pero la cosa funciona un poquito diferente. Dios dice acá, hijo mío, hija mía, si tú sigues estos mandamientos, tú vas a estar bien. Porque esos mandamientos van a ser tu guía para llevar una vida próspera, para llevar una vida alegre, para llevar una vida buena. Es una guía, es como un guardrail, es como una cerca que no te va a dejar caer al abismo, al hoyo, allá al barranco. Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos gusta hacer? A nosotros no nos gusta la ley, a nosotros no nos gusta la fence, ¿cómo se dice fence, señores? La cerca. A nosotros no nos gusta la cerca, no nos gusta estar aquí aislados, nosotros nos gusta estar libres, quote unquote, libres. ¿Qué hacemos? Que quitamos la cerca del barranco, perdón, de ahí, de la carretera, y cuando vamos por esa carretera, nos caemos al barranco. Eso no es que Dios nos castigue por no llevar sus mandamientos, sino que simplemente al no guardar los mandamientos de Dios, nuestras acciones nos llevan por consecuencia de lo que estamos haciendo. Muchas de las cosas malas que nos pasan en esta vida es consecuencia de nuestras acciones. Así que no le echemos, mis queridos hermanos, la culpa a nadie. La culpa a nadie. Miren, Elías es un bárbaro. Elías es un bárbaro porque Elías acá, Elías le dice, no solamente yo no tengo la culpa, sino que tú tienes la culpa. ¿Y sabes qué? Para seguirle, ve, llama a los profetas, llama a todo el pueblo de Israel y me los traes acá que vamos a tener una reunión. Y lo interesante es que Acab le hace caso a Elías, señores. Óigame,
el nivel boss de Elías está alto. Está diciendo, papá, el que manda aquí soy yo. Bueno, con la autoridad de Dios, ¿verdad? El nivel boss de Elías, it's high, y'all. I'm not gonna lie. Y aquí es interesante porque Acab le hace caso y obedece la orden de Elías y los reúne, ¿verdad? Y los reúne. Y los reúne, ahora por lo tanto envíame y reúne todo Israel y los reúne todos ahí. En el versículo 27, bueno, leyendo la historia, él le dice, ok, ustedes hagan un sacrificio, Baales, profetas de Baal, y yo voy a hacer un sacrificio, y vamos a ver, ya se me perdió, vamos a ver quién es Dios. Si cae fuego de los Baales, es Dios. Pero si cae fuego al yo alabar a Dios y yo orar a Dios, es pues el Dios verdadero, ustedes lo van a ver. Y Elías acá dice, en otras palabras, my God versus your God. Mi Dios contra tu Dios. Vamos a ver quién puede. Y lo hace. Y lo hace, hombre, señores. Y miren, y en la historia ahí están los Baales, los profetas de Baal, orando al Baal y para que caiga fuego y no pasa nada. En el versículo 27, Elías aquí tiene un poquito de humor. Elías como que es, I don't know, he's funny. Pero miren, versículo 27, y así fue al mediodía que Elías se burló de ellos y dijo, llora en voz alta, porque él es un Dios, o está meditando, o está ocupado, o está de viaje, o tal vez está durmiendo y debe despertarse. Guys, look, Elías not only challenges them, but also mocks them. Elías no solamente les hace un reto, sino que se burla de ellos. Nivel boss de Elías right now, boom, right here, it's high. ¿Ok? Es alto. El tipo es un, ¿qué? Un gangster, I don't know. El hombre tiene autoridad y su nivel acá de mis respetos es high. Muy bien. No solo eso, en el versículo, ahora vamos, pero las cosas cambian en el capítulo 19 y cambian drásticamente. En el capítulo 19, en el versículo 2, bueno, para ese tiempo ya Elías había masacrado, había matado a todos los profetas de Baal, había hecho una... Y estos profetas de Baal estaban en el payroll de Jezabel, de Jezebel, la que tenía los pantalones, ¿verdad? En el reino. Pero bien, eh, había matado. Eso no solamente aquí, sino que ahora está aquí, oye, había hecho clean house con los profetas de Baal. En el versículo 2 del capítulo 19 las cosas cambian. Dice la palabra de Dios. Entonces Isabel envió un mensajero a Elías diciéndole entonces que los dioses me hagan a mí y más aún si no hago tu vida como la de uno de ellos para mañana a esta hora. Oh, snap. Yo, check this out. Aquí, Jezabel le da una amenaza de muerte a Elías. Después de haber matado a más de 400 profetas de Baal, una pila de profetas, después de haber orado y caer fuego del cielo, después de haber resucitado a un niño, después de comer carne asada de un cuervo, por favor. Y miren lo que dice, mire, después de que Dios había solucionado cada su problema, miren la reacción del pobre Elías. Versículo 3. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado, y luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo, cuarentena número 2, señores, que se fue al desierto. Pobre Elías, porque lo andaban buscando para cortarle el cuello. ¿Saben? Yo tengo que preguntarme, oye, ¿y Elías después de que todo lo había pasado? Después de todos los milagros, después que Dios había proveído y usado a
pues, al hombre de una manera, no sé, brutal, como dicen allá en Puerto Rico. El tipo le llegó la depresión tanto le llegó la depresión por esa amenaza de Jezabel, que le llegaron, que le llegaron pensamientos de suicidio. Pensamientos de suicidio. Mm. Después de estar en nivel boss, Elías olvidó quién era su Dios. Elías olvidó que levantó a un niño de la muerte. Elías olvidó que llamó fuego del cielo. Elías olvidó que por cada problema que había tenido, Dios le había proveído. Consejos para la iglesia, página 359, dice, al revisar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de avance a nuestra posición actual, puedo decir, alabado sea Dios. Cuando veo lo que el Señor ha forjado, estoy lleno de asombro y confianza en Cristo como líder. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidaremos la forma en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Guys, you know what this means, man? Aquí la profeta está diciendo, aquí, consejos para la iglesia, página 359, dice, no hay nada que temer, absolutamente nada que temer de nuestro presente y nuestro futuro, excepto si tú olvidas lo que ha hecho Dios en tu pasado. Y Elías aquí se le borró el cassette de las maravillas que Dios había hecho por él y cayó en una crisis. Yo te pregunto en esta mañana, si tú estás en depresión, si tú estás en depresión, si tú estás triste por todo esto del coronavirus, que tú estás no sé, tienes pensamientos de muerte, yo no sé lo que tú estás pasando, quizás sea otra crisis en tu vida, que no, quizás no sea el coronavirus, sino que sea otra cosa, y estás mal, ¿acaso te has olvidado de lo que Dios ha hecho en tu pasado? Y todos los milagros que Él ha hecho en ti, todas las cosas que Él ha proveído por ti. ¿Mm? ¿Ya te olvidaste? ¿Saben? Yo tengo una caja que no la he desempacado, que nos movimos recientemente, pero tengo una caja y la voy a desempacar pronto, donde yo tengo tarjetas de los hermanos, donde yo tengo recuerdos, donde yo tengo varias cosas de mi ministerio en 5 años, porque saben, hay algunos momentos en la vida como pastor que, como dicen en buen mexicano, me achicopalo, por varias razones. Le llega a uno. El enemigo no descansa y no hace excepción de pastores. Y saben, me, me, me pongo triste. Pero yo he usado esas cosas y lo he puesto aquí en mi cuarto, lo he puesto en mi oficina y lo tengo en todos lados. Porque en algunas veces quiero ver, como por ejemplo esto, acá, en mi primer assignment de Highland Hills en San Antonio, que se me dio, you have served the Lord with gladness, tirelessly, faithfully, and with great compassion for his flock. These are the things, man, esas son las clases de cosas de que me ayudan a seguir en la obra de Dios, que me ayudan a recordar de las maravillas que Dios ha hecho en mi pasado. Mis queridos hermanos, yo te animo a que hagas algo, que tú cuelgues cosas, no sé, hagas algo para que no te olvides las cosas buenas que Dios ha hecho en tu pasado. Miren, y luego llega la cuarentena número 3. Okay? And I want to focus on this very, we got about 10 minutes left, 5 minutes left, 10 minutes left. But check this out. En Primera de Reyes, versículo 19, versículo 5 al 8, dice, ah, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. That's how tired he was. En la versión da sueño, ¿verdad? Versículo 7.
regresó el ángel de Jehová por segunda vez. Lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Saben? Luego la palabra de Dios sigue diciendo, versículo 8, se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Quiero parar ahí. ¿Saben? De donde estaba Elías al monte de Horeb, ¿saben ustedes cuántas millas estaba de distancia? ¿Ok? La distancia de donde estaba Elías al monte de Dios, aproximadamente de 250 millas, aproximadamente 450 kilómetros. Eso es decir, que la distancia era una distancia como si usted maneja de Dallas, Texas, a Houston, Texas. ¿Ok? En carro te llevas 3 horas y media. A pie, si tú caminases 24 horas al día sin parar, te tomaría 87 horas. Es aproximadamente 3 días y medio. 3 días y algunas horas. Me puse a pensar, oye, pero ¿será que estaba tan cerca? ¿Que no estaba lejos? ¿Por qué es que, por qué es que Elías se tomó 40 días y 40 noches para correr 250 millas? ¿Saben qué? O sea, si Elías caminó 250 millas en 40 días, eso equivale aproximadamente que Elías caminó 6 millas por día. Si usted camina normalmente, usted va a caminar 1 milla en aproximadamente 2 horas y media. Muy bien. Caminando, tranquilo. 6 millas, perdón, menos de eso. No son de eso. Uno camina mucho más lento, más o menos de eso. Pero Elías, si hacemos la cuenta, Elías caminó 6 millas por día. Las 6 millas uno la puede recorrer en 2 horas y media. O sea que Elías no caminó toda la noche y todo el día. Elías caminó como 2 horas y media, man. 1 hora en la mañana, media hora en la tarde y otra hora en la noche, quizá. Yo me pregunto, ¿qué habrá hecho Elías por esos 40 días? ¿Qué habrá hecho Elías por el resto de las 22 horas? El destino de Elías era la montaña de Dios. Es interesante que es aquí por estas regiones donde Moisés pasó sus cuarentena con Dios por 40 días y 40 noches. Y es aquí donde se dirigía a Elías y le tomó 40 días. El versículo 7 dice, levántate y come porque el viaje es demasiado grande para ti. En inglés dice, the journey is great. You have a great journey. Tienes una jornada grande. Me llama la atención que el ángel que le da el pan o comida a Elías 2 veces, la Biblia aquí en estos versículos le llama el ángel de Jehová, que en Génesis 6, en Génesis 22 y en Éxodo 3, el ángel de Jehová, el título del ángel de Jehová es Dios mismo. Quizá el ángel de Jehová que le dio comida a Elías en esos momentos era Cristo preencarnado. Y eso me llena de esperanza, ¿saben? Porque en momentos de depresión, en momentos de angustia, en momentos de crisis como la que estamos pasando, Dios es el que nos sustenta con su mano, aun cuando nosotros tenemos pensamientos de suicidio. Tengo esperanza porque cuando no tengamos fuerzas, el ángel del Señor nos da alimento. Elías los 40 días. Elías no se preocupó por llegar a la montaña de Dios lo antes posible. Elías, yendo a la montaña de Dios, la llegó paso a paso. ¿Saben?
Esta jornada de Elías, la Biblia lo categoriza como una gran jornada. La Biblia lo categoriza como, como algo, no una carrera, sino como un maratón. Un maratón, pero lento. Yo te quiero decir, ¿cómo está tu viaje? ¿Eh? ¿Cómo está el viaje en el que tú estás? ¿Cómo está tu jornada con nuestro Padre Celestial? ¿Cómo te va? ¿Estás corriendo? ¿Estás desesperado en este distanciamiento social? Observa aquí que Elías está en su tercer episodio. Mire, la jornada en la cual usted y yo estamos en esta vida, mis queridos hermanos, es para el monte de Dios. Pero Dios no está preocupado para que lleguemos ahí rápido, sino que Dios está preocupado en que en la jornada lo podamos invitar a caminar en esta vida con Él. ¿Saben? Elías, la palabra de Dios dice que Elías no comió por 40 días y 40 noches. ¿Qué quiere decir eso? Que durante los 40 días y 40 noches, Elías ayunó y estuvo conectado con Dios en ese aislamiento social, en ese distanciamiento, en esa cuarentena. Quiero dejar tres cosas contigo en esta mañana. Uno, no olvides lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Y si lo haces, tendrás un momento muy difícil en tu presente y tu futuro. Tendrás dificultad en la vida si tú olvidas tu pasado y cuánto Dios te ha bendecido. Dos, el distanciamiento social es necesario. La cuarentena es necesaria. La Biblia más tarde dice que la voz del Señor estaba en la voz sutil y en la voz pequeña. Cuando Elías estaba en las cuevas y habían terremotos y habían huracanes y habían todas estas cosas pasando afuera, Elías escuchó la voz en el susurro, en la voz calmada, en la voz callada. Es en el distanciamiento, es en la cuarentena que nosotros podemos procesar, podemos acercarnos más a Dios. Y tercero, una relación con Dios es un maratón de 40 días, como Elías. O quizá un maratón de 40 años, como los israelitas en el desierto. O quizá, si Dios te ama mucho, quizá un maratón de 80 años, como Moisés. Cosas buenas tardan. Lleva tiempo para construir algo sólido. Las cosas buenas llevan tiempo. ¿Saben? En algún momento, hace unos meses, en noviembre tuve la oportunidad, en diciembre tuve la oportunidad de ir a Barcelona. Y mi esposa y yo fuimos a visitar la Sagrada Familia en Barcelona, España. Óigame, quizá el edificio más bello que yo he visto en toda mi vida. Pero lo interesante de ese edificio es que déjenme ver acá, tengo mis notas, que fue construido, ¿saben cuándo fue construido el edificio de la Sagrada Familia? Fue construido, perdón, empezó la construcción el 19 de marzo de 1882. Y lo interesante es que la Sagrada Familia todavía sigue en construcción. Yo creo que estas cosas tienen mucha implicación a nuestra vida hoy en día. Yo creo que estas cosas nos deberían de hacer reflexionar, mis queridos hermanos. Y Dios te está construyendo, te está moldeando ahí donde tú estás, en esa crisis, en ese aislamiento, en esa cuarentena. Para, deja que el mundo corra, aprovecha este tiempo y acércate más a Dios. En esta crisis del coronavirus, en esta crisis, no sé, de tu matrimonio, en esta crisis de tu trabajo, en esta crisis emocional que tú quizá llevas. Hermano y hermana, familia, aprovecha y acércate más a Dios. Porque para llegar a la montaña de Dios toma tiempo. No es una carrera, sino que un maratón de 6 millas al día.
Un maratón que quizá te puede llevar 40 días, o 40 años, 80 años, o 120 años, o una vida entera. Por lo importante es llegar bien, construido, sólido, a la imagen de nuestro Padre Celestial. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo. Padre mío, Padre Celestial, en este momento te quiero suplicar por cada persona que está conectada, Señor. Por cada persona, Señor, que nos vive por las redes sociales. Señor Jesús, tú sabes las crisis, tú sabes la jornada que cada uno de ellos lleva, Señor. Te quiero suplicar en el nombre poderoso de Jesús, que tú proveas, que tú nos des, que del ángel de Jehová, Señor, pueda proveer cada nuestra necesidad. Oh Jesús, te necesitamos. Te necesitamos, Señor, más que siempre. Te damos permiso para que tú moldees nuestra vida, para que en esta jornada, Señor, crisis o no crisis, carne y pan, o pan y agua, que siempre puedas estar con nosotros, porque nuestra mayor necesidad eres tú. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Límpianos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos la promesa de salvación. Clamamos, Señor, reclamamos que nosotros somos limpios por Cristo, por la sangre de Jesús. Ordéanos, Señor, y agarrarnos de la mano en esta crisis que te necesitamos tanto. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.